tal amigos? Buenas noches. Les saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema y una enseñanza creo que muy amplia donde nos vamos a edificar y que podemos aplicar al día de hoy. Es la parábola del hijo pródigo. Muchas veces los podemos identificar con estos relatos que podemos leer en los evangelios y que nos los pone para ese aprendizaje el Señor Jesús y utiliza estas historias pequeñas de verdades espirituales, éticas, y pues de cómo es el reino de Dios a través de estas parábolas. Esta es una de las más conocidas y la comparación de la vida cotidiana que tenemos, posiblemente te sientas identificado con alguno de los personajes o con alguno de los eventos que en estos minutos pues vamos a tratar de ir desmenuzando. Y para esto invité a mi buen amigo Javier Vidal, abogado militar, la verdad con una trayectoria de conocimiento pues amplia, teniendo una doctrina sana y verdadera. Y bueno, pues también en esta historia, Javi, tú estarás de acuerdo que podemos tratar temas de gracia, de pecado, de misericordia, de amor, de restauración, de muerte, de bendiciones y sobre todo de arrepentimiento. Y un mensaje central también de esta parábola del Hijo Pródigo que nos enseña el Señor Jesús de la salvación, que no es por obra, sino por la gracia mediante la fe. Y bueno, pues, Javi, te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios. Gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, creo que va a ser muy enriquecedor y edificante el poderte escuchar. Muchas gracias, Rafael, a ti y a tu amable audiencia. La verdad que es muy interesante poder tener la oportunidad de expandir el reino. Y a través de una parábola que hoy me hiciste hincapié de reflexionar, la parábola del hijo pródigo. Y entrando en materia, yo pensaría que muchos podemos, como tú lo dices, identificarnos en algún momento de la vida con esta parábola. Había dos hijos, dijo Cristo, y uno se rebeló, el más pequeño, y le dijo a su padre: dame todo lo que me corresponde, porque conforme a la herencia. Y yo empiezo aquí, porque en todo ser humano, bueno, no sé, pero yo con literatura especializada he concluido que llegamos a una etapa como de rebeldía, de autosuficiencia, de rebelarnos en contra de nuestros padres biológicos. Pero en parábola es contra Dios. Muchas veces el hombre en su autosuficiencia cree poder ser mejor o hacer mejor las cosas que conforme al orden que Dios estableció. Dice Salomón, todo tiene su tiempo, pero aquí vemos en la parábola del hijo pródigo, que es multiconocida, que hay un hijo que quiere alterar el tiempo y yo voy a ser mejor que mi padre, quiero hacer mis cosas. Y eso se da hasta en los medios artísticos, cuando, por decir, hay un artista que sobresale y su hijo también quiere sobresalir, pero la figura de su padre lo opaca y dice: yo quiero hacer algo distinto, pero quiero ser exitoso. No sé qué comentario ahí tú le meditas. Sí, totalmente de acuerdo, Javi. Es esa ambición de ser independiente, esa codicia que lleva a una insatisfacción y una decepción posteriores, ¿no? Y que nos las platica y nos las enseña muy bien el Señor Jesús en esta parábola, que tiene muchas enseñanzas. Yo creo que podemos estar hablando pues toda la noche de todas las cosas tan edificadoras y tan valiosas que nos da
este mensaje. Como tú bien dices, pues empieza la parábola diciendo, te lo quiero mencionar y te lo voy a leer, que viene algo importante en Lucas 15, 15, 11, ahí lo podemos leer. Si ustedes tienen oportunidad, amigos, de leerlo posteriormente, se lo recomiendo mucho. Es Lucas 11 al 32, a donde puedan leer con calma cada versículo. Yo creo que pues vale la pena esta enseñanza, ¿no? Y como tú bien dijiste, Javier, el menor de los hijos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. O sea, muchas veces esa misericordia del Padre ensombrece la pecaminosidad de ese hijo que vamos a ver pues más adelante, ¿no? Y es cuando esa ambición de querer hacer las cosas bajo sus propias fuerzas, pues le pide esa parte de la herencia, ¿no? Y si quieres tú proseguir, Javi. Sí, mira, aquí hay mucho que desentramar. Primero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí estaba enfocándose ya el muchacho en una desviación. Quería incrementar más el patrimonio, pero a la vez no tenía una estructura, un plan, sino no solamente dame lo que me corresponde. Posteriormente narra el relato que se fue a una provincia, tal vez porque le comentaron que en esa provincia había mucha prosperidad, como hoy puede ser que te digan, vete a Estados Unidos, vete a otro país y vas a prosperar. O sea, está la tentación de salirse, de desprotegerse, de hacer lo que uno piensa que va a salir correcto. Pero aquí fíjate que la Biblia enmarca y dice el mismo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Pero bueno, dices algo muy interesante, en la misericordia, yo pienso que Dios nos deja pasar por el valle de sombra. No nos va a dejar, nos deja pasar debido a tanta necedad. No es que Dios quiera, porque Dios no quiere la muerte del impío, pero en esa necedad nos deja experimentar, como le hizo experimentar a este joven, que ya pasaremos a relatarlo, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo ves ahí tú, hermano? Sí, totalmente. De hecho, muchas veces nosotros estamos empecinados en seguir nuestro camino independiente de Dios, y Dios en ese libre albedrío nos da esa concesión de poder escoger y elegir lo que más nos parezca. Y si no estamos cerca de Dios y no estamos en este caso, él no estaba cerca del Padre, es más, cuando le pide la herencia, pues casi le está diciendo pues que ya que se muera, ¿no? Que le dé su herencia para poderse ir él a otros lugares. Y lo más triste es que se gasta toda esa herencia, pues la despilfarra, porque pues, yo me pongo a pensar, este hijo pues nunca a lo mejor le costó ganar un peso, o a lo mejor pensaba que le iba a durar siempre y que el mundo lo iba a tratar de otra manera. Entonces es una cosa que pues llama la atención, ¿no? Que muchas veces lo que tú dices, ese amor al dinero, esa soberbia, esa tema de no tener el amor hacia los padres, hace que cometamos errores garrafales y que no veamos pues nuestro pecado, que en ese momento él no lo veía, y posteriormente él se da cuenta que las cosas valiosas y significativas de la vida pues no cuestan, pero Dios nos hace pasar por esos desiertos, y es pasar hambres y pasar circunstancias adversas, pues para que nos demos cuenta de lo que es vivir alejado de Él, ¿no crees, Javi? Sí, definitivamente. Y fíjate que ahondando en lo que dices, hoy con mucho asombro vi que en muchos lugares, en muchas plazas públicas, celebraban el Día del Niño, cómo se alegran, cómo están contentos.
Y yo significaba como el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial nos ama. Él nos da todo, nos provee, exceptuando algunos casos por personas de discapacidad, pero a todos nos da ojos, vista, que aprovechemos esas capacidades. Todo lo tenemos con Cristo. Pero cuando nosotros dejamos un solo elemento, te menciono, la conexión con el Padre, que aquí fue en el caso del hijo pródigo, dejó de conectarse con el Padre, dame y yo me voy. A veces el cristiano toma una actitud de, ¿sabes qué, Padre? O más bien dejamos de hablar con él. ¿Por qué? Porque no hay un lugar, por el tiempo, por las prisas, porque echo de menos el contacto con Dios y ahí vienen las consecuencias. Sin mí nada puedes hacer. Dejamos a la deriva nuestras decisiones, con quién me voy a casar, mis hijos, mis finanzas, mi economía, mi trabajo. Y es ahí cuando vienen las consecuencias, como le vino al hijo pródigo, que ya no podemos, que ya estoy al borde de un divorcio, de un suicidio, depresión, tristeza. Es ahí cuando nosotros debemos levantar la vista y decir, Padre, he pecado, he cometido un error, porque ese es el pecado, la definición de pecado. Cometí un error al dejar de orar, leer tu palabra, consagrarme, de asistir a la casa de Dios, porque dice la exhortación que algunos tienen como costumbre dejar de congregarse. Cuando vienen las situaciones aflictivas al cristiano, debe levantar los ojos, aún hay esperanza. Y fíjate que hay un versículo siguiente, que es en el versículo 14, que pasa algo bien importante dentro de la parábola de esta enseñanza, y me gustaría leértelo. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, toda su herencia que lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle comida a él, a este hijo. Y aquí me pongo a pensar muchas veces, pues, digo, sabemos que los que amamos a Dios todo lo obra para bien, pero muchas veces esas circunstancias adversas, esas circunstancias donde tienes esa hambre que yo espiritualmente es esa falta de la conexión con la palabra de Dios que él sufre y que pues se va a estar con los cerdos. Y aquí dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos, o sea, para que se ocupara de ellos, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algobas que comían los cerdos, pero que nadie le daba. O sea, esta circunstancia adversa, donde él ya se estaba muriendo de hambre, posiblemente Dios es un destino que Dios lo puso así para que él se diera cuenta y volteara a ver ese recuerdo de poder cuando estaba en la hacienda de su padre, que comía todos los días, y menciona en la parábola que estaban hasta las personas que atendían ayer en el campo mejor que él en esas circunstancias. Y a pesar de que posiblemente era una circunstancia mala, adversa, donde estaba carente de comida, era lo mejor que le podía haber pasado. Y yo creo que eso es una buena enseñanza, amigos, porque muchas veces posiblemente ahorita estás pasando alguna circunstancia adversa de salud financiera con tu pareja e hijos y no sabes cómo resolverla. Y aquí lo que nos pone a reflexionar, hay que tener confianza en Dios y no apartarnos de Él. No sé, ¿tú cómo ves, Javi? Pues mira, yo aquí enarbolo y exalto la misericordia de Dios, que es continua, es permanente. Dice el Salmo 56, cuán hermosa es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Dios no quiere la muerte del impío, que todos procedan al arrepentimiento. Cuando uno decide o una toma de decisión te lleva al colapso, ya siendo cristiano, yo tengo cristianos que
rondan las iglesias, algunos están en la adicción de la droga, del alcoholismo, otros ya han truncado por cuestiones distintas y se encuentran como con ese rechazo, iré o no iré, iré o no iré. Pues yo quiero invitar a todos que es la oportunidad, la misericordia de Dios, levantémonos y con toda sinceridad abramos el corazón como agua, dice el Salmo. Digamos, Padre, he pecado, he hecho esto, es hacer frente a la propia cuestión que te está ahogando. Padre, he defraudado, he mentido, he hecho lo malo. Y nuestro Padre Celestial, con su misericordia, nos abraza. eh, Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Mejor es perro vivo que león muerto. Yo creo que aquí la oportunidad es lo que se debe de exaltar, de volver al Padre en esta parábola. ¿Qué dices tú, hermano? Y totalmente, pastor, porque en el versículo 17 hay una frase clave, y volviendo en sí. O sea, él, ahí es cuando le viene el arrepentimiento que tú mencionas. Y pues él empieza a pensar en ese momento, volviendo en sí, en regresar a su casa con su padre. Y en ese arrepentimiento él piensa que él no es digno de ser, sí, hijo, hijo de él. Entonces su plan era regresar como su siervo, yo me imagino que este hombre rico de su padre, pues tenía muchos siervos que le servían, y llegar como uno más, ¿no? Y eso es pues bien interesante, porque muchas veces cuando nosotros en esa condición pecaminosa pensamos que Dios ya no nos va a voltear a ver, o no nos pensamos dignos de su amor, o dignos de una restauración. Pues no es así. En la enseñanza nos dice, y volviendo en sí, vino ese arrepentimiento. Esa es la clave, ese arrepentimiento, ¿no, pastor? Sí, hermano, definitivamente. Fíjate que se me vino a la mente Kathy Kurman, se me vino a la mente algunos otros siervos, este, que han claudicado, hermanos, hermanas, no hermanas. Somos seres humanos, todos tenemos, no hay ni un justo, pero cuando nosotros ya estamos hundidos por alguna mala decisión, alguna rebeldía, Dios es bueno. Dijo David en el Salmo, un salmo bonito que dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Todos tenemos esa inclinación a rebelarnos, a, a faltar a Dios, pero hay unos que les cuesta más trabajo cuando ya caen levantarse. Hoy que escuchas, es importante decir que Dios está abierto. A veces, fíjate, como humanos cometemos el error de cerrar las puertas, de decir, te excluimos, te excomulgamos, pero no es la última palabra, la última decisión la tiene Dios. Y en esto yo reflexiono de esta parábola, como Dios lo admite, yo creo que oliendo todavía con ropas andrajosas, con mucho pecado, pero dice, aquí está el anillo, háganle comida. Y yo creo que es mejor arrepentirnos. Yo aquí quiero hacer énfasis. Cada día que despertamos, cada día que resucitamos es un día para poder ponernos a cuentas con Dios, poder reflexionar, mejorar, componer nuestra conducta. Sí, amén. Sabes, que en ese arrepentimiento, pues viene el reconocimiento de que pecó en Sí, contra de Dios y de su pecado. Y es un arrepentimiento genuino. Y pues él no se sentía digno, y pues pensaba llegar con su padre como siervo, como sirviente. Pero, oh sorpresa, ¿no? Que es algo bien importante, y es lo que tú mencionas. El padre
y cuando te lo quisiera leer el versículo, dice, y levantando, o sea, venía él caminando y el padre levantándose, vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En esa época, en ese contexto histórico, no era tan común que un hombre mayor fuera y besara, pues en este caso hasta a su hijo, pero él le dio tanto gusto que haya, como tú mencionas, este pastor, posiblemente estaba todo enlodado, olía mal, yo creo que él se quedó pasmado porque no se esperaba ese recibimiento del Padre, ¿no? Y algo maravilloso pasa en el versículo siguiente, dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él mismo se había condenado y se había juzgado. Cuando Dios no quiere eso, Dios quiere tu arrepentimiento y no quiere que te adelante. El único que puede juzgar es Dios. Y si no él, y si él no lo hace, tú no tienes por qué pasar por Dios y juzgarte y señalarte. Eso es algo bien interesante de esta historia, ¿no, pastor? Sí, amén. Fíjate que me viene a la mente que todo ser humano cuando ha claudicado, cuando ha fallado, empieza a lidiar con el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no bien manejado, no estructurado, no bien orientado, te lleva a permanecer en una postura de destrucción. Eh, el sentimiento de culpa, ya no soy digno, ya no puedo ver a mi padre, no puedo hablar a mis hermanos, ya no puedo volver a la iglesia, me siento indigno, ¿cómo yo hice eso? Pero en la doctrina judía, fíjate, cuando cometen esa situación, que me gustó, no es que se deba de aplicar, me gustó que hay que reconocer como lo hizo precisamente en el ejemplo Cristo de este parábola, reconocer, sí, he hecho lo malo, he claudicado, pero volveré. Ahí está la solución, o sea, eh, reconocer y volver con esa humildad, con esa eh, ya otra perspectiva, porque aquí la persona, dijo Cristo, que ama más a quien más se le ha perdonado los pecados. Amén. Totalmente. Y fíjate, siguiendo la historia, pues ahí se queda perplejo. Yo me imagino que el hijo, ¿no? El hijo menor, y le dice, padre, el padre le dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vestirle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto es algo, pues, maravilloso, porque eh, eh, Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras concupiscencias ni inequidades. Él es tan misericordioso que lo que hace es darnos esa gracia inmerecida, que sabiendo que somos pecadores, Él le da vestido, le da ese anillo, que es, yo creo que hoy en día como darle una tarjeta de crédito, ¿no? Y le pone calzado y lo restituye, porque tenemos un Dios que restituye. Simplemente con que nos arrepintamos y sepamos que no nos merecemos nada, ahí es cuando esa humildad hace que Dios se mueva y que Dios nos bendiga y que nos restituya. ¿No crees, pastor? Amén. Fíjate que, claro que sí. Fíjate que aquí nombras algo muy importante, el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos dejar pasar para poder ir al Padre, ir al que todo lo tiene? Porque el Padre todo lo tiene. Es una verdadera paz que uno tiene cuando vuelve al Señor. Dice, el que cree conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuán importante es que el alma comprenda y el cuerpo también, que no solo de pan vivirá el hombre.
Cuando uno se alimenta del pan espiritual, uno empieza a experimentar la tranquilidad de las cosas que nos presionan, todo lo del mundo, la presión social, la vanidad de la vida, el tener, el poseer. Uno va dejando atrás eso, que fue con lo que fue tentado el hijo pródigo, con las vanidades de esta tierra. Cuando nosotros dependemos de Dios en la misericordia, creo que viene a nuestra alma algo que el mundo carece. Por eso estamos viendo, aquí aprovecho para hacer hincapié, un mundo vacío. Vemos en las noticias como televisan ya sin piedad y el asesinato de la suegra contra la nuera, como un individuo se sube a Teotihuacán y balea turistas, porque el ser humano lo que requiere el alma, buscar ese pan espiritual. Y Dios está abierto para darlo. Y siguiendo con la historia, bueno, pues el padre organiza un banquete y eso nos enseña que la mesa está puesta para cada uno de nosotros. Sabe Dios que pecamos, sabe Dios que hay transgresión, pero si hay ese arrepentimiento genuino, la mesa está puesta. Y la mesa está puesta para que nos llene de bendiciones, de su amor, de su misericordia. Es alguien que nos invita a estar con Él. Y hay una parte maravillosa en la historia, porque en el siguiente versículo dice, porque este hijo muerto era, o sea, el pecado te lleva a la muerte espiritual, y estaba muerto, y ya ha revivido, o sea, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. O sea, como menciona constantemente en las parábolas Jesús de esa oveja perdida y cómo se regocija en los cielos y el reino de Dios cuando es recuperado un hijo perdido, cuando es ese arrepentimiento. Entonces Dios lo festeja de una manera que el banquete está puesto y depende de cada uno de nosotros si nos queremos sentar con Él. Para sentarnos con Él, lo único que necesitamos es arrepentirnos, porque su gracia ya la tenemos, su misericordia y amor ya es de nosotros. Entonces, pues es un Dios que restituye y es un Dios que nos bendice y es un Dios amoroso, que es lo que podemos ver hasta aquí en esta historia. Pero viene una parte interesante, ¿no, pastor? La segunda, que es cómo cuando le hace el banquete, pues el hijo mayor cómo reacciona, ¿no? Bueno, fíjate que ahí es muy interesante ver cómo Cristo maneja la situación. Para él, todo aquel, eh, fíjate cómo le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, como dijo Cristo. Muy interesante, cuando resucita a alguien, se hace un banquete continuando con la parábola, y causa a la vez como envidia, despierta la envidia del prójimo, de su hermano, y dice, bueno, yo he estado aquí, tengo todo. Hay un mensaje para los que no hemos o los que no han claudicado como lo hizo el hijo pródigo. Continúa, avanza, crecienta, no, no te enojes por lo que Dios hace de restaurar personas, porque muchas veces puede entrar eso, de que Dios restaure a alguien y yo pues no he hecho nada malo y mira cómo lo reciben. Hay que voltear a ver que uno debe continuar con lo que tiene, valorar uno lo que tiene, que no ha llegado a ese extremo que el hijo pródigo pudo salvarse, pero en tanto peligro pudo haber quedado su vida ahí expuesta al, al, al peligro, ¿no? Y sabes que Jesucristo constantemente está señalando esto en las parábolas y en su relación con los religiosos y los fariseos, y que se puede aplicar al día de hoy, ¿no? Leyendo el siguiente versículo, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó a la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido
y tu padre ha hecho matar un becerro gordo eh, para recibirlo bueno y sano a tu hermano. Entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Todo está bien hasta que no aceptamos la gracia de Dios. Y es lo que tú mencionas, pastor. Muchas veces él no aprovecha las bendiciones de estar con su padre. Y algo muy interesante, o sea, el padre ve que se enoja porque pues a lo mejor algo justificado para él era que pues él había estado con él y no se había ido y había trabajado para él. Pero el tema es que la gracia de Dios no la ganamos por trabajo, por trabajar o por ir a la iglesia o por saber versículos. O sea, es una gracia inmerecida y que no es un intercambio, es un tema de amor. Y cuando nosotros pensamos que hacemos algo para Dios y lo vamos a extorsionar para que nos devuelva algo, pues no se maneja Dios así. Y ni Dios ni el reino de los cielos. No sé tú cómo ves, pastor. Sí, pastor, definitivamente. Y fíjate que algo muy interesante, ¿por qué dijo Cristo esta parábola? ¿Ante quién lo dijo? Jesucristo decía, misericordia quiero, citó a los religiosos de la época, misericordia y quiero, no sacrificio, porque ellos diezmaban, etcétera, exageraban en la ley, pero a la vez cerraban la gracia de Dios o el acercarse a las personas. No tenían misericordia, o sea, excluían de la iglesia a los cojos, los mancos, los ciegos, porque estaba en la ley de Moisés escrito, pero ellos ya habían rebasado la misericordia, ya no tenían misericordia de la viuda. Y es cuando Cristo saca esta parábola. Aplicado al día de hoy, creo que la misericordia debe subsistir porque no sabemos en realidad por qué este muchacho se rebeló, por qué el otro continuó, pero por qué después de que el otro no pecó tuvo un decaimiento. Quiere decir esto que hay personas que necesitan la misericordia. Hay otros que están dentro del camino eclesiástico, pero niegan la misericordia. Unos la necesitan y otros la niegan. Nosotros podemos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial con aquella persona que ha decaído, desalentado, de hecho la Biblia dice sostener al de doble ánimo, al de ánimo apagado, los más fuertes. Y yo creo que por ahí un enfoque es la misericordia, la misericordia. No todos somos fuertes, no todos vamos a estar todos los días fuertes. Hay momentos en que, por decir, a mí una abejita me dijo sinceramente, hoy no tengo ganas, hoy me deprimí y pues me quedo así, ni modo que le diga te excluyo porque estás pecando. No, no, hay que tener misericordia, ya le pasará, nos acercamos. Bueno, te dejo la palabra. Totalmente de acuerdo, pastor. Y también algo que no debemos ya casi vamos a acabar la parábola, es esta relación que tiene el hijo mayor con el padre, pues no está basada en el trabajo ni en méritos. Y por eso se enoja el hijo mayor con el padre, porque dice, es que yo siempre he estado contigo, y el padre le contesta, pero pues tú siempre me has tenido y no has y me retumba los oídos, pues, no has aprovechado las bendiciones que has tenido conmigo. Esa religiosidad y ese señalamiento y ese egoísmo no te ha hecho aprovechar las bendiciones que tú ya tienes con Dios, y que no nos debe de importar si esa misericordia es aplicada en otras personas, porque pues Dios es soberano y Él sabe a quién se le aplica y a quién no, y esa misericordia la tiene con todos, no nada más con algunos. Si pensamos que la salvación es por obras, pues no es así, es una gracia gratuita la que, o sea, somos salvos en base a la fe que le tenemos a Dios.
en base a la confianza que le tenemos a Él. Es gratuita, no es por mérito. Es una gran enseñanza esta parábola. Y entonces, pues ya, pastor, me quisiera leer los últimos versículos aquí Bueno, de la parábola y dice, pero cuando vino su hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ya ha revivido, se había perdido y lo he hallado. Yo creo que esa es parte central de esta enseñanza y lo que nos quiere edificar el Señor Jesús, ¿no? Que no nos distraigamos en religiosidades, que aceptemos esa misericordia y ese amor que nos da Dios y esa restitución que nos hace pues a diario en cada aspecto de nuestra vida, puede ser financiero, con nuestra familia, con nuestro ministerio. No sé tú cómo ves, pastor. sí, mira, ya como último, yo pienso que cuando le dice al padre, le reclama, es porque en realidad todos estamos en el ojo del huracán. Todos vamos a saber de la caída de alguien, como él supo de su hermano, cómo supo que gastó en rameras, cómo supo que hizo con el dinero. Así nosotros podemos saber, muchas veces no hay nada oculto que no haya de saberse. Entonces sabemos de la situación de tal o cual persona, porque se hizo público viral ahora con los memes y virales. Eh, pero la postura de uno que está dentro, que no ha llegado a ese extremo de pecado, debe ser no juzgar, porque el mismo Cristo dijo, no juzguéis. Por eso el Padre le dice, volviendo al relato, le dice, hijo, este era muerto, lo mata aquí, era muerto pero ya resucitó. No le da más explicaciones. Igualmente nosotros, cuando alguien ya viene, después de haber hecho lo que ha hecho, pues ya vino y ya resucitó y Dios en su misericordia, ¿no? No debemos emitir un juicio. Adelante, hermano. Totalmente, porque nosotros no hay ni uno que no sea pecador, ni Exacto. uno que haya muerto en el pecado. Por eso el Padre hace esa fiesta, porque hubo ese arrepentimiento de corazón y fue bienvenido por el Padre. Javi, pastor, ya estamos en los minutos finales aquí del programa. ¿Cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando estás de este lado? Y, Se vuelve y, interesante. siempre acabo el programa con alguna pregunta y te la digo porque pues yo me la he hecho a mí mismo y a mí me ha pasado. ¿Tú has estado en algún momento como el hijo pródigo o como el segundo hijo mayor? O porque pues yo sí he estado como el hijo pródigo en algún momento y de veras que le doy gracias al Padre que me hubiera abierto los ojos en esa secría o en esa hambruna que yo pensaba que iba en contra mía, pero a hoy sé que me abrió los ojos para llevar una relación más estrecha con Él, para reforzar mi fe, para depender más de Él, preguntarle sobre temas importantes de mi vida. Yo te preguntaría, ¿te ha pasado en algún momento de tu vida? Sí, definitivamente sí. Y fíjate que lo refuerzo con la oración de David. Mi pecado está delante de mí. Y yo realmente, cuando yo digo eso, siempre alabo la misericordia de Dios, porque si no fuera por Él, yo estaría en los vicios. Si no fuera por Él, yo hubiera claudicado de la peor manera. Si no fuera por Él. Entonces, prácticamente es diario, diario mi confrontación con esta situación de claudicar. Entonces, yo, pues prácticamente es diario, me enfrento a eso. Es un mantenimiento, y estoy de acuerdo contigo, un mantenimiento diario de escuchar, de leer la palabra de Dios, de estar en la alabanza, de ir a tu iglesia, de servir. Es algo que, porque el mundo nos jala la mirada y muchas veces nos olvidamos que somos hijos de Él, que somos restituidos, que nos ama, que todo lo hace para nuestro bien, que posiblemente esa hambruna que en algún momento puedes pasar financiera, de salud, nos sirve para
poder madurar espiritualmente, podernos acercar más a Él, poder trascender y poder entendernos más a nosotros mismos, el propósito de nuestra vida y de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, pues es algo extraordinario. Javi, pues no sé si quieras finalizar con algo que nos recomiendes, si no le estamos pasando tan bien, si estamos ahorita comiendo esa comida de los cerdos o estamos arrepentidos y no sabemos cómo volver al Padre. ¿Tú qué consejo nos pudieras dar? Bueno, yo el consejo que puedo dar es que no se alejen de Dios. Búsquelo siempre su misericordia. No apague usted su vida o no se entregue a otra situación que no le va a dar esperanza. Dice, danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda del hombre. En Dios está nuestra fortaleza, nuestra confianza. Cualquiera que haya sido tu tropezón, tu caída, tu mancha, hay restauración, hay perdón, hay misericordia. Y por el otro lado, eh, no debemos juzgar. Yo invito a nadie a juzgar. Dicen por ahí vagamente en el mundo, en la casa del jabonero todos caen. Yo trataría de decir que la misericordia de Dios es continua y Él nos dará la corona de la vida si perseveramos hasta el fin. Hasta el fin. Perseverar es en las luchas y en las pruebas, seguir adelante con la frente en alto y pidiéndole a Dios siempre su perdón, su misericordia. Pues Javi, con esto concluimos. Gracias por estar aquí en el programa. Creo que fue muy edificador y con un mensaje claro y aplicable a nuestra vida. Esta parábola del Señor Jesús es de las más conocidas. Yo obviamente pues aquí la parafraseamos y tratamos de leerla, pues, las partes importantes, pero yo te recomiendo que ahorita antes de dormirla la leas y que la reflexiones, porque Dios nos habla a través de las escrituras que se fijan en nuestro corazón. Entonces es una manera de poder saber su voluntad, de conocerlo a Él y de llegar a nuestro propósito. Y bueno, Javi, nuevamente te agradezco y amigos, pues nos vemos el próximo jueves aquí en Hoy con Dios a las 8 de la noche en su programa Hoy con Dios en la plataforma digital Telered. Gracias, Javi. Pues hasta la siguiente. Saludos. Saludos a todos.